He empezado varias veces y he revalidado mi trabajo varias veces también. Revalidado por las dudas significa, me he preguntado si tenía ganas, si me sentía con ganas de seguir, y he revalidado, he dicho que sí, que tenía ganas de sentir. O sea, hice lo que los matrimonios a veces no hacen y deberían hacer, y es preguntarse cada tanto, ¿queremos seguir juntos? Sí, no, hay que se conteste tranquilamente. Y yo con el oficio he hecho muchas veces esa pregunta, de manera que he empezado muchas veces. Yo empecé en el Teatro IFT, que es un teatro que sigue todavía en pie, que tenía una escuela vocacional muy pequeña, y es un teatro de la colectividad judía, yo soy judío, y yo estaba en un campamento y una chica me preguntó por qué no hacía teatro, y que ella iba al teatro, y yo tenía 13 años, y le pregunté qué hacían. Entonces me dice, por ejemplo, vos me ahorcás y yo me hago la muerta. Entonces yo le dije, pues quiero probar, y sentí un placer enorme al poder ahorcarla y paralelamente ver que no había consecuencias negativas, ¿no? Nunca tuve la sensación de que tenía que rendir cuentas a mis padres, sino por el contrario, que yo tenía que ir en busca de algo que me gustase hacer. Más que me gustase hacer, que creyese que me iba a ayudar a sobrevivir en el mundo. Y para mí ya de muy pequeño el mundo no era un lugar grato, de manera que era sobrevivir en la selva. Ni tampoco yo era un animal muy manso, así que más que sobrevivir en la selva era ganar en la selva. Entonces, bueno, y yo sentí que cuando empecé a estudiar teatro en el IFT, que ahí empezaban a aparecer cuestiones que en lo social me hacían muy difícil la vida. Yo tenía mucho temperamento y era profundamente irritable y subjetivo al mango. Tenía exabruptos importantes en lo social, como por ejemplo una profesora de dibujo que a mí me parecía que había hecho un acto injusto. Yo empecé a decirle, injusta, 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 injusta. Tenía 8 años. Ella le llamó a mi madre y le sugirió que tenía que hacer algo conmigo, como un psicólogo, porque veía que yo estaba un poco exacerbado. Y tenía razón. Sin lugar a dudas, yo estaba buscando un espacio que se haga cargo de lo que a mí me pasaba con el mundo. Y lo que yo hacía no era una expresión para el mundo cotidiano. Ingresé al conservatorio y ahí empezaron mis problemas. Porque ese temperamento que en el colegio era insoportable, en el conservatorio también era insoportable. Porque mi maestro veía que si no aprendía a domar un poquitito el temperamento que tenía, que era un temperamento ignorante, era un temperamento guiado simplemente por la intuición. No tenía lenguaje, no tenía formación, no tenía articulación, era simplemente una especie de caballo desbocado, importantísimo para el trabajo, pero no único. Y ese caballo necesita un domador. Y yo hasta ese momento no aceptaba domadores. Y fue en ese año en el cual comprendí, mejor dicho, ese año no, porque Agustoni, que es el maestro del cual hablo, al final del primer año me dijo, mira, yo no te voy a evaluar a vos en tus condiciones. Yo lo único que te digo que o cambiás tu manera de ser o al conservatorio no volvés. Yo pensé, no vuelvo al conservatorio, ¿entendés? Y vos te vas a la puta que te parió. Una noche en mi trabajo, porque me había entrado a trabajar, necesitaba inmediatamente trabajar, me pregunté qué carajo estoy haciendo. Entonces pensé así. Dije, había que estudiar para la primera semana que empezaban las clases en marzo en el conservatorio, había que estudiar observación de animales. Entonces yo dije, mira, anda, observa al animal, volvé, hacé que cambiaste. Y seguí. Y así fue. Fui a estudiar el ciervo al zoológico y me presenté en la primera semana, así en el conservatorio, volví. A Gustavo me dijo, mirá, volviste, así con cara de, bueno, has tomado una decisión. Y empecé a trabajar mi ciervo, y empecé a comportarme bien, y a escuchar a mis compañeros, y a no manifestar la competencia feroz que todavía tengo, y que no se calma.
Y Agustoni me dijo, al final de la primera semana me dijo, ¿cambiaste, Julio? Y yo pensé, no, actúo mejor. A los pocos meses, Néstor Tirri, que era profesor de Historia del Teatro, me dijo, Juan José Jusí te está buscando un actor para una película, ¿por qué no te presentás? Y tuve la suerte de que el contador con el cual trabajaba, que yo era cadete en una contaduría, me mandó a una cuadra en San Telmo de donde estaba el lugar donde había que inscribirse. Y yo dije, ay, voy a anotarme. Fui, hice una cola enorme, transgrediendo mi horario de trabajo, y recuerdo perfecto que pensé, cuando salga la persona que está tomando el casting, míralo a la cara y vas a saber lo que está buscando. Y así fue. Saderman, que se llamaba así, un gran documentalista, abrió la puerta, yo lo miré y yo supe lo que estaba buscando. Y cuando entré al casting, le actué lo que creía que estaban buscando, que era una persona que no le interesaba actuar. Entonces empecé a dispersarme. Me hacía una pregunta y yo le contestaba con desinterés, pero cada tanto le pasaba la mirada y chequeaba que él estaba realmente interesado. Entonces, una parte entera decía, seguí por acá que va bien, seguí por acá que va bien. Y me llamaron a una segunda, tercera, cuarta, y me dieron mi primer papel, que fue el de No toquen a la nena, que tenía 17 años, y que trabajé con actores muy importantes, desde la Leandro, Murúa, grandes actores, y Pepe Soriano, y tuve un protagónico muy importante ahí, y así empecé a trabajar. Y lamentablemente al año siguiente, ya entrando en tercer año, vino la dictadura y se hizo muy difícil ya el conservatorio, y me fui a estudiar con Agustoni, que fue un gran maestro finalmente para mí. Y ahí empecé fue mi primer gran matrimonio con el trabajo. Pero después tuve muchos otros momentos de revalidar. Y hoy te diría que cada vez que subo al escenario y hago una función, mi temor inicial es el temor de no encontrarme con mi matrimonio, y mi alegría grande es cuando termino la función, siento que sigo casado. Y yo tengo mis principios en el trabajo, muy estrictos. Y el matrimonio con mis principios producen en mí casi algo erótico. A mí me produce casi un gusto erótico el deber, el hacerlo, el sentir que los comprendo, el ver que de vez en cuando mejoro. Y yo cuando trabajo como actor estoy tan bien ocupado, me siento tan bien ocupado, entiendo tan bien la experiencia del vivir, que no me pasa eso tanto en la vida social. O sea que sigo siendo en verdad alguien que la maestra de dibujo podría seguir diciendo, hagan algo con este pibe, porque frustrado me he sentido siempre con todos los roles en algún momento del proceso. Así que en cada uno de los roles que he hecho, aún en aquellos que me fue bien, o aún en alguno que me ha ido muy bien, siempre un momento de dificultad he encontrado. Y personajes que no me ha ido bien, muchos. Yo tuve un gran maestro, que es Augusto Fernández, grande. Cuando yo lo conocí, Augusto Fernández, es el maestro que a mí claramente me advirtió, no de una manera personal, sino por su manera de entender el trabajo, que faltaba mucho para que yo comprenda, más todavía. Me obligó a desandar un camino que venía bastante como solidificándose, para entender que ese camino, si se cristalizaba, iba a ser de mí un actor superficial. Tal vez lo sigo siendo, pero bueno, espero que no. Y yo hice un proceso con él de 17 años de formación. Y debo decirte que casi todos los espectáculos donde él me llamó para trabajar como actor, en todos estuve mal. Después de esa experiencia yo comprendí que no se puede a veces
estar bien y aprender al mismo tiempo. A veces, no es una ley. Pero si cuando vos querés aprender algo, paralelamente querés estar bien, y a veces no es así. Y yo quería aprender de mi maestro, pero nunca logré estar bien. Y con él siempre la sensación era frustrante, porque siempre él tenía un exquisito conocimiento del trabajo y era imposible satisfacer para mí, por mi instrumento, por mi momento, lo que él me estaba invitando a hacer. Cuando yo hice televisión, y esto es importante porque ustedes están en un espacio que tiene que ver con la televisión, yo tenía 19 años, el primer programa que me llamaron para hacer en televisión. Yo había salido a hacer una película, me había transformado como un actor que la gente decía, che, chavo, no sé qué. Y cuando fui a resolver los problemas de la televisión, que fui a hacer una telenovela que se llamó Ser un hombre, que trabajaba Darín también, y que estaba muy bien, yo estaba espantoso. Yo me daba cuenta que mis compañeros me miraban con cara como diciendo, qué desastre este pibe. Y yo sabía que estaba mal. Pero yo estaba intentando aplicar las cosas que Agustoni me estaba enseñando en el conservatorio. Y en ese momento justo estábamos viendo un tema que era que uno no debía actuar siempre lo obvio, había que actuar lo opuesto a veces. Y como yo siempre he hecho los deberes estrictamente, yo dije, yo voy a actuar lo opuesto. Entonces, yo hacía el hijo de Gilda Lucek, una actriz que ya falleció, pero no por culpa mía. Me iba mal en el colegio, venía y le decía, me pusieron un 3. Me iba bien en el colegio, yo entraba y decía, no, me pusieron un 10. Al mes y medio me echaron. Me echaron. Bien echado. Entonces pensé, voy a irme y voy a entender con qué herramienta volver para poder servirle a este espacio y al mismo tiempo expresarme. Y me llevó 25 años. Empezar a sentir que en este espacio, en esta realidad, sin imponer y al mismo tiempo imponiendo, yo podía prestar una prestación de servicio correcta, creo yo, y al mismo tiempo expresarme, de acuerdo a lo que yo creía. Lo importante de la frustración no es la frustración en sí, es cómo se la piensa y cómo se la comprende. Una frustración que no tiene pensamiento y que no puede ser pensada y que simplemente se siente como una situación de valor, no me quieren, me echaron, no me echaron, soy bueno, soy malo, pero no está sostenida por un entendimiento, es una catástrofe. Pero una frustración que después puede ser pensada, reflexionada y puede llegar a ser un matrimonio extraordinario. Y yo he tenido muchos matrimonios con las frustraciones, enormes. El problema del automatismo es el problema cuando la persona empieza a hacer la sopa de la sopa, de la sopa, de la sopa, de la sopa, y al final vos advertís que eso ya no tiene el gusto de cuando fue hecho por primera vez. Pero no estoy de acuerdo con aquellos actores que porque repiten, en el hecho de la repetición encuentran que hay un problema y empiezan a buscar cositas nuevas. Y a veces las cositas nuevas, yo siempre digo que son como... Hay una plaga en los árboles que se llama clavel del aire. El clavel del aire es algo muy bonito que aparece en algunos árboles, pero si vos no estás atento, eso, cuando volvés al año, se transformó en el árbol, se comió todo. Y vos decís, y hay tendencias a veces en los actores de querer decir, yo no lo quiero hacer más así, yo lo quiero hacer así para hacer algo nuevo, para hacer algo nuevo, para hacer algo nuevo. Y al rato, sin darse cuenta, empezó a construir una partitura que no tiene nada que ver con lo que debe hacer. Producto de que no quiso repetirse, pero producto en verdad de que entiende mal lo que es el problema de la repetición. Si a mí algo me funciona y realmente cuando lo produzco,
yo siento que vuelve a despertar en mí algo que está vivo, yo no tengo problema de repetirlo noche tras noche. Mi problema es cuando algo que ya no me suena, que ya siento que no está produciendo en mi interés, que siento que no produce en mí el gusto de la repetición. Entonces ahí sí me preocupo. ¿No es así? En todo caso yo te diría que paso lista cada función y hago como una especie de relevamiento, como una persona en el supermercado, como una persona veedora de las cosas que están en vencimiento, y ves que hay una persona así que escribe, pues ¿y esa persona que se dedica? Es la que chequea los vencimientos. Entonces yo tengo en mí un actor que chequea vencimientos y que en todo caso dice, che, pasé por la góndola del segundo acto en esa frase, chequealo porque está vencido y estás mandando comida en mal estado. Nosotros los actores, tenemos a veces algo que es miedo a ciertas palabras. Repetir. Nuevo. Y a veces nuevo no necesariamente está bueno, ni repetir necesariamente está malo. Es simplemente, hay actores que vos decís, qué lindo lo que habías hecho, ¿por qué haces esto? Quería hacer algo nuevo. Pues sí, hacía algo nuevo, pero viste qué lindo era con lo que se estaba construyendo así. Eso no significa que yo como actor no tenga un espacio en cada función que se llama inesperado. Cosas que suceden inesperadas, producto del quehacer, y que me invitan y me permiten hacer algo diferente, que viene mi asistente o quien fuere y me dice, che, hoy hiciste esto diferente. Sí, claro, porque también hay un espacio que tiene que ver con la posibilidad de que suceda algo diferente. Pero ni la palabra diferente, ni la palabra repetido en sí mismo para mí son sinónimos de calidad o de problemas. Si agarro esto así y cada vez que hago, en mí funciona, y lo repito, ¿me comprendés? Y en mí funciona, yo digo funciona. Y salgo del problema, que a veces es como un problema moral, de van a creer que soy un actor que repite. El problema no es repetir, el problema es si repetís bien o repetís mal. No si repetís. Primero, me considero un actor que está siempre ocupado en entrenarse. Yo no concibo mi vida si no es entrenándome constantemente. Lo hago por gusto, lo hago por identidad, lo hago por necesidad, de manera que yo siempre estoy entrenado. Estoy estudiando en este momento historia del arte, estoy haciendo danza clásica, estoy haciendo pilates, y yo me entreno inclusive en la vida constantemente en muchos aspectos, como por ejemplo, paso y veo un papel, y se me cruza por la cabeza algo que es, ese papel deberías tirarlo a la basura, pero sigo caminando y me digo no. Agarrás el papel y lo tirás en la basura. Y yo digo, me estoy entrenando. Y digo, ¿en qué? En que respondo a la orden y al pedido y que hago caso. Vos decretás que todas las mañanas te querés levantar 8:30 y caminar, para mí como actor te estás entrenando si lo haces. ¿Por qué? Porque estás respondiendo a un pedido que es, lo hago. Y el actor debe aprender a responder al pedido, al que fuere. Por supuesto, a veces hay pedidos muy concretos, producto de tus problemas actorales en el momento. Por ejemplo, si estás con problemas de dicción, hay un pedido concreto, articular. Haz tus ejercicios diariamente. Si tenés problemas físicos muy importantes, pues hay un pedido concreto, que es ocupate de tu instrumento, estás tenso, estás torpe, estás agarrado, o estás laxo, o estás gordo, o estás demasiado chupado, o estás lo que fuere. Después hay pedidos que tienen que ver con el momento actoral en el que estás y los pedidos del rol en el cual estás. Los actores debemos tener cosas básicas, siempre dispuestas como un restaurante, y después esperar la comanda concreta que viene. ¿No es así? Entonces vos dirás, bueno, la comanda está diciendo cosas que tengo o la comanda me está pidiendo cosas que voy a tener que salir a buscar. ¿No es así? Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora danza clásica porque hay algo que voy a tener que resolver que tiene que ver con eso. Yo tengo que salir a buscar ahí. Por ejemplo, yo llego al teatro, yo llego 2 horas y media antes, yo paso la obra entera, desde el comienzo hasta el final, con un botón en la boca, y hasta que no termino con la última palabra, yo no me dejo en paz.
Eso lo hago desde el año 96. No he hecho una sola obra desde el año 96 a hoy, que he dejado de pasar la obra todas las funciones. No me lo permitiría. Soy muy estricto en ese sentido. ¿Por qué? Porque no voy a perder el gobierno sobre mí y sobre que tengo que hacer caso. Y ese simplemente trabajo a mí me entrena absolutamente. También es cierto que si tal vez no lo hiciese, no pasaría nada. No me interesa eso. Yo tengo ganas de pensar, ¿entendés?, como piensa un piloto en un avión. Revisa las gomas, revisa esto. Y uno dice, bueno, pero no va a pasar nada. Vos revisa todo. Si no pasa, qué lindo. Y si pasa, vos tenés tu cuerpito preparado. Yo tengo un compromiso muy establecido en relación a mi punto de vista. Yo creo que como actor he aprendido algo, y es a presentarme al trabajo con una mirada, o por lo menos con la disponibilidad para tener una mirada acerca de lo que tengo que hacer. Eso me ha llevado mucho trabajo. Pero yo tengo establecido en relación a eso un principio. Me importa más eso que el vínculo con mis compañeros. Me importa más eso que tener amigos. Me importa más eso que me vuelvan a llamar. Me importa más eso, me constituye, y es un principio que tengo. Yo no cedo en relación a una mirada, a un punto de vista. Yo me puedo retirar, si es necesario. Yo puedo no aceptar un proyecto porque crea que va a haber un problema con los puntos de vista y yo no quiero meter... Yo tengo otro principio muy importante. El director es protagónico. Si yo siento que no voy a hacerle prestación de servicio a un director y que voy a estar en contra de la prestación de servicio que creo que tengo que ejercer, es un principio fundamental. El director es fundamental. Ahora, no me caso con el punto de vista del director si siento que no estoy de acuerdo. Y le voy a ofrecer batalla porque respeto al director, no porque no lo respeto. Mirá, te voy a contar una anécdota. Yo trabajé con Santiago Loza, que es hoy por hoy un dramaturgo muy reconocido, y en ese momento era un hombre también con tanto talento como hoy, pero menos conocido. O sea, en un punto más talento. Entonces, estábamos haciendo una película que se llamaba Extraño, una película de la trilogía del silencio que yo hice. Yo hice Extraño, El Custodio y el otro que es una trilogía del silencio. Y digo trilogía del silencio porque tuve el gusto, siempre lo digo, de construir 3 silencios diferentes. Y hay que construir 3 silencios diferentes. Y con Santiago, que yo me sentía que era un actor que, nada, que le estaba haciendo un poco el favor a Santiago, ¿no? Él sigue siendo mucho más joven que yo, porque lamentablemente eso siempre es como igual, pero bueno, no importa. Y yo venía estaba un poco cebado yo de mí mismo. Y llego al set y Santiago tiene una cama de una plaza. Éramos una pareja. Yo estaba en un día, no sé, conchudo estaba. Entonces le digo, Santiago, ¿esa cama? Me dice, ¿es para la escena? Digo, no. Y ahí me dice lo interesante. No. Vení, Santiago, quiero hablar con vos. Es un rol mío medio desagradable, ¿entendés? Pero bueno. Le digo, si no hay plata, decímelo. Pero este rol no puede acostarse en la cama con la protagonista, en una cama en una plaza con una embarazada. No es así, no puede ser así. Este rol no lo haría. Yo no estoy de acuerdo, Santiago. Me dice, Julio, yo veo el mundo así. ¿Cómo? Dice, yo veo el mundo así. Le dije, perdóname.
1000 perdones. Perdóname. Perdóname. Y ahí entendí que estaba cebado yo y que mi punto de vista se había transformado y que él, con todo el temblor del mundo, me estaba diciendo que él veía el mundo así. Y cuando me lo dijo, comprendí el mundo que él estaba hablando. Violín en bolsa. Le dije, perdóname, Santiago, está todo más que entendido. Y me entregué, gustoso además, pero porque entendí también. Después he vivido otras experiencias donde es muy feo cuando vos sentís que el director no tiene punto de vista. Es un problema. Pero también están los directores cálidos y con buena onda, que no importa y te gusta colaborar. Hay de todas las experiencias del mundo y pueden ser muy variadas y no todas aseguran ni un éxito ni un fracaso. Algunos viajes son una porquería. Y llegás al puerto, ¿entendés? Y te esperan la banda sinfónica austríaca. Y dices, ¿qué lo parió? Y al revés, a veces son viajes enormes, hermosos, y llegás al puerto, no te espera nadie, ¿entendés? Hay un carro que dice, bienvenido forro. Y vos decís, esperaba otro recibimiento. No sé, hay de todo. Yo sí tengo un principio muy importante y es, yo tengo un compromiso para conmigo. Yo me he tomado en serio. Y me he decidido ocuparme de mí. Y eso es un principio. Y tengo otro principio, me importo. Me importo. Lo cual no significa decir soy importante. A mí me importo. Y creo que en la formación eso es algo que no se puede comunicar. El interés por uno mismo. Si no lo tenés, pero es muy importante ese interés por cada cual, ¿no es así? El interés por mí, el interés por mi proceso, el interés por mi mirada. También el interés por los otros, si es que eso te interesa. Pero si sos un artista es muy poco posible que no te interese. Tal vez no de una manera social, tal vez no de una manera... Pero no conozco un solo artista que esté disociado de lo que es el otro. Yo nunca he tardado en hacer televisión porque el medio de la televisión no me guste. Yo he contado por qué. Y es porque he tenido dificultades de aunar criterio, punto de vista y el espacio. Pero nunca me pareció que la culpa era del espacio. Yo creo que uno también es responsable de prepararse para el lugar en el cual quiere estar. No podemos estar en un espacio y al mismo tiempo pretender que el espacio me acoja, me forme. Un momentito. ¿Qué traes vos? ¿Qué tenés para dar? ¿Qué vas a hacer? Y la cámara cuando se prende te está diciendo, bueno, a ver, ¿qué tenés para dar? Pero como la televisión es un espacio tan particular, ¿no es así? Y en un punto tiene tanta fama de que no deja, de que no permite, de que no hace eso, uno también descansa en eso. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Yo creo que es un espacio tal vez difícil de conquistar, pero si lo conquistás, sos doblemente conquistador. Y que no es verdad que impide que una persona se pueda expresar. Stanislavski también observaba a los actores, en verdad, que ni siquiera sabían cómo hacían lo que hacían, pero que él decía, qué maravilloso funcionamiento que tiene, y se dedicó a observar el funcionamiento. Él jamás dijo, las personas de talento, que vienen con talento del cielo, hay que decapitarlos, o hay que mandarlos a estudiar. Él decía, qué dichosos que son, voy a observarlos, a ver cómo carajo hacen lo que hacen. Lo digo porque no soy un actor que diga, debes estudiar. Sí te voy a decir, el obstáculo no te agarrará en el kilómetro 10, pero en algún kilómetro te va a agarrar. Con suerte, ¿no? La escena se te presenta como una pregunta. ¿Cómo me vas a hacer? Y en mí aparece como una especie de Google. Empiezan a aparecer resultados, cosas, que no son, ya te diría casi que las busco, que son automáticas, empiezan a suceder. Soy un hombre que relata. De manera que, así como yo en el puntero, en la noche en la que mi hija muere,
yo decido lustrar zapatos. Y que es un acto que vos decís, ¿qué hace un hombre que se le murió su hija lustrando sus zapatos? Hablaban de algo que tenía que ver con un hombre que además, pensado para mí, no está acostumbrado a ir a eventos sociales y el entierro de su hija es un evento social y él quiere estar pulcro y quiere estar con los zapatos lustrados. Este pensamiento pertenece a mi padre y a los amigos de mi padre. Mi padre era un hombre que cuando iba al abogado en sus problemas de desfalcos terribles que tenía, espantosos, ¿no es así? Iba a pasar vergüenza. Él iba con una corbata en perfecto estado. Y yo sabía que si él usaba esa corbata era porque iba a la doctora Miranda. A decirle a la doctora Miranda que no tiene un mango para pagar lo que tiene que pagar. Pero a la doctora Miranda se iba con corbata. Esta manera de pensar me ubicó a mí también en el... Son cosas que yo te diría, el mundo, las cosas que ves. Las cosas que ves que hace el mundo, las cosas que ves que hace la gente, las cosas que ves que haces vos. Pero si seguimos con el tema de hacerse caso, yo soy un hombre de escena. Y cuando mi instrumento me dicta algo, yo hago caso y lo hago. De manera que hay como ciertas respuestas que ya no tienen que ver ni siquiera con que lo pensé. En el hacer va googleándose, van dándome resultados infinitos. Y yo me dejo seleccionar o selecciono alguno de esos resultados. No importa solamente lo que pensás, lo que sentís, sino cómo contás lo que pensás y lo que sentís. ¿Cuál es el signo que vas a elegir para contarle al otro ser humano y decirle, o apostar y decir, yo apuesto que voy a hacer esto y vos vas a entender algo? ¿Por qué? Porque le estás hablando a los humanos. Y nosotros los humanos, si hay algo que sabemos, es de signos. Es de pequeñas articulaciones que vos sabés que si haces esto, el otro ser humano va a comprender, va a entender. Por supuesto, no todos, pero todos nunca. Nunca nada todos. Pero voy a decir, yo apuesto, es mi manera de contarle al humano tal cuestión. Entonces son cuestiones que yo te diría que aparecen, que se buscan, que se dejan acontecer, que a veces pasan en medio de la grabación. No es así, que son productos de cosas que estás dejando que te sucedan, que estás dejando que pasen, que estás dejando que acontezcan, que estás colaborando para que tu actor le cuente a la situación cómo está imaginando. Entonces, algunas cosas de golpe son pensadas. Por ejemplo, en el puntero, cuando yo en el capítulo, a mitad de la serie, le pedí a Adrián que quería cantar el himno en el último capítulo. ¿Por qué? Porque yo hice el puntero con una premisa. Yo no quería ser un hombre malo, ni quería ser un hombre corrupto. Quería ser un hombre que se despertaba con buenas intenciones y se acostaba habiendo hecho cosas feas. Pero no que se despertaba queriendo hacer cosas feas. Y que este hombre se despertaba creyendo que era la estampita de Güemes y se acostaba siendo un atorrante. Pero yo pensé que a medida que él iba perdiendo la posibilidad de ser el puntero que quería ser, y a medida que se iba acercando a la locura, él empezaba a manifestar qué fue lo que a él lo impresionó cuando era chico. Y yo creo que este hombre estaba impresionado por la figurita de los gauchos. Y que él creía que él había en su interior un gaucho que iba a salvar a la patria. Y que así quería encarar la vida. No le fue bien. Pero a medida que iba perdiendo la posibilidad de ser en la realidad lo que quería, por lo menos manifestar en la vida lo que soñó ser. ¿Y qué soñaba ser él? Un gaucho. Quiroga. Y yo quise llevarlo al rol a un punto que vos digas, pero ¿quién se cree que es? Por eso le dije a la vestuarista una vez, andá buscándome una manta que después pueda ser un poncho. Entonces me presentó y le digo, esa manta. Porque yo también tenía una estrategia, porque es una palabra muy linda para nuestro oficio, estrategia. Porque vos tenés que transportar una impresión en 43 capítulos, si lo querés, 23, 13, lo que fuera.
Entonces vos vas diciendo, yo voy a contar esto y esto, y ahora la barba, y ahora me dejo esto, y ahora hago esto, y ahora vamos allá. Hasta que, bueno, te puede salir bien, te puede salir mal, eso es otro tema, ¿no? Pues son estrategias que vos tenés, ¿no? Y que finalmente aparece este hombre cantando el himno que vos decís, ¿quién no tiene un gaucho? ¿Quién no se impresionó cuando éramos chiquitos de una imagen que era, qué sé yo, el noticiero argentino, el gaucho que viene con el caballo que hace así? Uno después pasa, uno cree que se va a hacer piola, uno cree que crece. ¿Entendés? Más que crece, crecen las pelotas, eso sigue estando en el interior y son arquetipos para un actor importantísimo. De hecho, ese himno cantado en ese coso fue algo que impactó mucho a la gente, ese himno. No, todavía sigue pasándome que la gente dice, che, ese himno. O sea, y es bueno porque además en el puntero yo he conseguido también llegar a espectadores que yo jamás hubiese llegado. Que no llegué, por ejemplo, en Trátame Bien, no gente así que de golpe, pibes barrenderos o cartoneros, ¿entendés? Que dicen, che, puntero, che, gitano. ¿Entendés? Y yo saludo. Yo no quería criticar a un hombre, yo quería comprender a ese hombre. Un hombre que había entender que quiso hacer algo bien y no le fue bien. Pero bueno, en ese sentido, ¿a quién le va bien? Y además, ¿quién finalmente elige lo que elige realmente porque es una elección o porque hay algo ahí arquetípico? Entonces, por eso digo, lo hice en televisión y para mí fue un medio importantísimo. ¿Entendés? Y yo puedo decir que me sentí que me expresaba, ¿entendés? Y que contaba una saga en la televisión, en el medio, y no porque yo, ¿entendés?, hice algo diferente. No, en la televisión, en un medio. No, yo estoy profundamente agradecido, yo he aprendido enormemente. Y todo lo que con mi maestro no podía, porque estaba haciendo deberes. Así que, por supuesto, era un fracaso, porque estaba haciendo deberes. Pero también puedo decirles que me siento un intérprete agradecido porque de algunos de los deberes he podido hacer mi obra. Y eso se debe agradecer, yo lo agradezco enormemente. Limitada, que gustará, que no gustará, que tiene adeptos, que no los tendrá. Si no los tengo, que se vayan a la español. Nada no te produce nadie. Nada es una palabra polite, ¿entendés? De sacarte un problema de encima. De manera que ya en principio tenés que decir que si vos decís no me produce nada, en principio te digo trabajá e indagá lo que te produce. ¿Por qué? Porque difícil va a ser trabajar con alguien que vos estás negando lo que te está produciendo. Porque es como negar, si vos querés un remedio, ante todo vamos a darle nombre a la enfermedad. Porque si no va a ser difícil. Número uno. Número dos, yo no te puedo hablar de una estrategia, no es así, yo te puedo hablar de caminos, yo siempre te digo, nunca trabajar contra el otro, siempre trabajar a favor de lo que vos creés, intentando invitar al otro o tomándote el trabajo de decir, ¿cómo puedo? Cuando yo hice la primera película, la compañera que yo tenía no funcionaba, entonces yo dije, ella no me produce nada, pero si ella fuese la dueña de la pizzería y fuese la dueña de todas las mozzarellas del mundo. Yo, la palabra pizza y mozzarella es una palabra que puede conmigo. Inmediatamente produce en mí algo que es lo que yo necesito que se comunique. No importa qué pienso yo, importa lo que produzco yo. De manera que uno va buscando estrategias, ¿no es así?, para ver cómo invitás a tu compañero o cómo podés. Le preguntan, las estrategias pueden ser millones. Analogías, buscar sustituciones, pensamientos. Como dice Glenn Close, le preguntaron en Atracción Fatal, la escena del ascensor, y ella mira a la audiencia y dice, whisky. Como diciendo, lejos del método de ustedes, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho esa respuesta, porque lo que estaba respondiendo es que las metodologías pueden ser diversas.
Desde una sustitución, hasta hablar con el director, hasta pensar, hasta pedirle a tu compañero a veces, ¿podés hacer esto que me va a ayudar? Hasta wiki. O sea, todo depende. Lo que sí sé es no montarte contra el compañero. Porque en definitiva, que no puedas hacer algo con él es un problema tuyo. Y mucho menos firmar contratos con compañeros que sabes que vas a tener en un acto de amnesia y al día siguiente de haber firmado contrato, Dios te volvió a mandar el entendimiento y empezás, ay, no sabe, ay, no puede, ay, no, ay, es de palo, ay, no te da nada. Y cuando firmaste el contrato, ¿qué pensaste? ¿Que lo firmabas con Brando, estúpida? Entonces, pero yo es algo que digo de nosotros los actores. ¿Qué nos pasa? Que cuando firmamos contrato nos agarra amnesia. Inclusive festejamos y todo. Y al día siguiente nos viene, recordamos todo al día siguiente. Si vos firmás contrato, estás diciendo que en las condiciones dadas, firmás que estás pudiendo resolver los problemas que vas a tener que resolver. Y si vos haces contrato con alguien que vos, de alguna manera, históricamente, o no sé qué, creés que no va a poder, si lo firmás, no estás diciendo que esa persona va a poder. Estás afirmando que vos, como intérprete, vas a poder con esa persona. ¿Firmaste contrato? ¿O te pensás que firmar contrato es plata y un cartel solamente? Para mí, lo más importante de firmar un contrato, que después valdrá su dinero y tendrá su cartel, pero lo más importante que vos estás firmando es que tenés la idoneidad para resolver los problemas que tenés que resolver. Eso es firmar un contrato. Y que por tener esa idoneidad cobras tanto y que está el caché. Pero ante todo tenés que comprobar que tenés esa idoneidad. Uno recibe libros y se hace el libro 1, el libro 8, hasta que firme el contrato todo. Al día siguiente está, esto no se puede actuar. Esto no se puede decir. Pues está bien, yo no digo que no tengas razón, que hay problemas. Firmaste un contrato, ¿cómo lo vas a resolver? No señalar los problemas que hay, porque los problemas ya los sabías. La novedad es que te has postulado para resolverlos, no para señalar los problemas. Ya lo sabemos, ya sabemos que es muy difícil escribir, ya sabemos que los autores a veces tienen problemas de dialogar, ya lo sabemos. No puede ser que... Esa es la idoneidad, señalar donde hay problema, pero eso lo podría hacer mi perra. ¿Me comprenden? Para mí la idoneidad es otra cosa. Es, por supuesto, advertir los problemas y decir, tengo esta idea, propongo resolverlo de esta manera. No sé, eso es la idoneidad que me autoriza a firmar un contrato. Me hicieron calentar. Me quiero ir.